Bueno, estamos en nuestro primer programa llamado El Estudio, un programa sin formato, sin script. Este primer programa nos servirá para probar el audio. Cómo está la plataforma de audio, cómo está la computadora maestra, y dejar calibrado todos los settings para el programa El Estudio, que a su vez trabaja con el programa de Ouroboros, que a su vez trabaja, son algunos programas. Bueno, vamos a leer algo de noticias, luego pondremos algo de música. Este es un estudio de grabación, así que nos tomamos muy a pecho cómo sale el sonido. Tenemos algo en geopolítica. Nociones de geopolítica en América Latina. Un proyecto político se basa en convicciones. Bueno, no solo se basa en convicciones, se basa en ideas, se basa en pensamientos afines, se basa en ideales, se basa en principios. Por lo tanto, la mayoría tiene sentido y será sostenible siempre y cuando se aglutina en torno a principios. Aquí complementa la idea. En torno a principios y juicios afines. No vale cualquier sumatoria si está contraria a donde se quiere llegar o al proyecto del movimiento político. Un movimiento político, más allá de tener un proyecto, es un grupo de personas que tiene unas ideas afines acerca del rol o el papel del Estado, de sus adherentes y de sus adherentes políticos. Tenemos a la canciller Angela Merkel que nos dice, esto está traducido. Textual. La libertad de expresión tiene sus límites. Estos límites comienzan cuando se propaga el odio. Empieza cuando la dignidad de otra persona es violada. Esta Cámara debe oponerse al discurso extremista. De lo contrario, nuestra sociedad no volverá a ser la misma. Palabras traducidas al español de la ex canciller del Estado alemán, Angela Merkel. ¿Qué más tenemos? El presidente ruso Vladimir Putin y el presidente norteamericano Joe Biden tienen una conversación que ha sido sumamente tensa, según las primeras filtraciones. Parece que no ha sido para desearse ni feliz año, sino para arreglar de una vez definitiva lo que pasa en Ucrania y las líneas rojas de los convenios de Minsk. El presidente ruso Vladimir Putin, según las primeras filtraciones, habría dicho que no tiene la intención, ni se le ha cruzado por la mente invadir Ucrania. Pero si es que el ejército de las comunidades de la OTAN que está en Ucrania sigue con sus provocaciones al Donbass, no va a invadir Ucrania. Va a destruir Ucrania. Esto en geopolítica se conoce como la respuesta al primer ataque. Supongamos que tú vives en un país
cualquiera que sea el nombre del país en el cual tú vives. Tú vives con tu familia, viven tranquilos, sin molestar a nadie. Pero 20 generales de una comunidad llamada OTAN empiezan a aglutinar ejército y armamento que no les sirve en la nación vecina. Y es más, no solo aglutinan ejército, sino que despegan con aviones, lanzan misiles desde un país vecino a tu país. Y para que tú no les golpees de vuelta, dicen que si es que tú respondes al ataque o a la agresión, es una agresión contra la OTAN. Bueno, eso es lo que este momento enfrenta el ejército ruso. La OTAN se acostumbró a lanzar ataques desde Ucrania y luego de los ataques se camuflan en Ucrania. Es lo mismo que hacen los israelitas con Siria, es lo mismo que hace Israel con Irán, es la misma táctica. Es como que un niño le pega a otro niño y luego se va corriendo a su casa y se camufla bajo la falda o los pantalones de su padre y de su madre y de su familia. Eso es lo que hace este momento el ejército de la OTAN en Ucrania. Y como todo tiene su paciencia y todo tiene su límite, el presidente ruso Vladimir Putin ha dicho: esto se acabó. Un brujo, a Kiev. El presidente ruso Vladimir Putin ha dicho que Kiev es un objetivo militar del ejército ruso y la base norteamericana de la OTAN en la capital ucraniana de Kiev. Tenemos nuestros aviones, los Cisnes Blancos, escoltados por aviones de última generación Sukhoi y MiG, listos y preparados, no con misiles de salva, sino con misiles y con armamento real para responder al próximo ataque de la OTAN al Donbass. Esto no lo consideramos una guerra ni una invasión, lo consideramos una respuesta militar, habría dicho el presidente ruso Vladimir Putin a su homólogo, el presidente norteamericano Joe Biden, en una conferencia telefónica que duró aproximadamente 1 hora, en la cual los dos mandatarios hablaron de la situación de Ucrania y las líneas rojas que el ejército ruso ha dicho hasta aquí llegan y de aquí no pasan. El presidente ruso habría dicho que esto no es una sugerencia, no es un comentario, no es un tip. Y le habría dicho a su homólogo, el presidente ruso norteamericano, que vaya y consulte lo que significa la palabra ultimátum y lo que significa para el ejército ruso y en la geopolítica global. Un ultimátum no es una sugerencia, ni es un comentario, ni es un titular de prensa. Un ultimátum vendría a ser ya como la última advertencia o el último comentario que hace un mandatario, en este caso de la Federación Rusa, horas antes o circunstancias antes de ordenar a su ejército que conteste por la fuerza de las armas cualquier provocación norteamericana y de la OTAN. Así las cosas al este de Ucrania y al oeste de la Federación Rusa.
Ultimátum, nombre masculino, propuesta o decisión definitiva que suele ir acompañada de una amenaza, en la que una persona o un estado le da un plazo de tiempo a otra persona o otro estado para que haga o deje de hacer algo. En caso contrario, se irán a las armas. Wikipedia. Un ultimátum en latín, llegando a su fin, es una resolución definitiva que establece un periodo específico para que se cumplan unas exigencias determinadas y que viene respaldado por una advertencia que será cumplida en caso de que las exigencias no se satisfagan. Un ultimátum es generalmente la demanda final de una serie de peticiones. Como tal, el tiempo asignado suele ser poco y se sobreentiende que no se abrirá ninguna negociación posterior. La amenaza que respalde el ultimátum puede variar dependiendo de la demanda en cuestión y de otras circunstancias. Las siguientes se pueden encontrar comúnmente en la diplomacia. Es la amenaza para declarar la guerra, para llevar a cabo otras acciones militares o para imponer sanciones tales como restricciones comerciales, embargos o el uso de las armas. En la vida diaria los ultimátums son a veces hechos también en varios contextos, como por ejemplo un procedimiento legal, una relación de negocios, una relación personal. Bueno, en este caso se habrían dado dos ultimátums. Un ultimátum por parte de Estados Unidos de ejercer sanciones económicas a Rusia y un ultimátum del presidente ruso Vladimir Putin de utilizar las armas del ejército ruso.